Empezamos con el tercer capítulo, que es el del ataque a la descubierta. El ataque a la descubierta es aquel que responde a un movimiento de una pieza que descubre o abre paso al ataque de otra. En su forma más simple es esto. Lo que pasa es que si esta pieza que se mueve también ataca o tiene otra amenaza, entonces se considera un ataque doble, porque es el ataque de la pieza que se descubre más el ataque que hace la pieza que se mueve. Entonces vamos a ver un ejemplo para entenderlo bien. En esta posición las blancas no parece que estén mal, porque esta dama está defendida y bueno, ataca con rayos X a esta torre de aquí, que no está defendida. Por lo tanto, puede parecer que este alfil está clavado. Respondiendo al capítulo anterior, parece que el alfil está clavado. No solo eso, sino que este alfil, de hecho, está atacado por el caballo y por dos piezas, por lo tanto se amenaza caballo por D4. No obstante, aquí las negras tienen un recurso muy fuerte, que es el de crear una amenaza con este alfil y a la vez descubrir el ataque inherente de esta torre sobre esta dama. Esta jugada es alfil G1, que amenaza mate en H2, por lo tanto las blancas tienen que hacer alguna cosa, pero es que aparte también descubre la amenaza de la torre a la dama. Las blancas no pueden mover la dama porque seguiría mate en H2, por lo tanto tienen que tomar, y después de torre por D3 las negras se quedan con ventaja material decisiva. Vamos a ver un caso muy similar. En este caso, pues las negras, bueno, tienen igualdad de material con las blancas, no parece que tengan un ataque muy fuerte, pero ya podemos ver, similar al anterior ejercicio, que aquí hay un ataque sobre esta torre de C1 que solo está defendido una vez, pero aquí, si no estuviera este alfil, se atacaría dos veces y por tanto se ganaría. Es por esa razón que las negras aquí jugaron alfil F1, que es casi la misma amenaza que en el ejercicio anterior. Alfil F1 amenaza mate en G2, por lo tanto las blancas no pueden ni tomar la torre, ni sacar la torre, ni hacer nada. Si acaso, pues toman, y ahora las negras pueden tomar con tranquilidad esta torre y ganar material. Este es un caso que hemos visto en el anterior de la clavada, pero lo volvemos a enseñar para mostrar que no solo hay un motivo táctico en cada combinación, sino que se convienen unos cuantos, como ya dijimos, ¿no? En este caso, la clavada de la torre y la clavada que va a haber después en el mate que ya viste, pues es uno de los motivos. Pero el otro motivo es la descubierta. Cuando las blancas juegan torre H5, no solo clavan el peón, sino que aparte hacen un ataque a la descubierta a esta dama que está indefensa. Después de la obligada dama por D7, entonces ya vienen los temas de clavada con caballo G5, rey H8 y torre por H6, porque este alfil está clavado. Este es un típico ejemplo de apertura que se da en la francesa, por ejemplo. Esto seguramente es una francesa por la estructura de peones, y que responde a la voluntad de las negras de ganar un peón en D4. Pero este peón no se puede ganar si este alfil no está en D7, y ahora veremos por qué. Después de la horrible jugada dama por D4, se descubre un ataque contra el rey con alfil B5, que no solo ataca y hace jaque, por lo tanto las negras tienen que tapar o apartar el rey, sino que también se ataca a la dama y de hecho se gana porque no se puede defender de ninguna manera. Vamos a ver otro ejemplo, pero ahora no de ataque a la descubierta solo, sino de el jaque a la descubierta, que es un motivo mucho más poderoso porque es más forzado. Y entonces las blancas aquí, por ejemplo, tienen una jugada que gana directamente porque atraen al rey hacia una casilla y fuerzan los acontecimientos de una manera muy rápida. Aquí tenemos que las negras, por ejemplo, no tienen material de menos, pero tienen un rey muy expuesto porque estos alfiles de aquí pues tienen una
presencia fortísima. Estos alfiles de aquí, si este caballo no estuviera y este peón no estuviera, por ejemplo, pues casi que matarían al rey, porque después tenemos esta torre que también pues, ejerce una presión fortísima en la columna F y no permite que el rey se escape. Así pues, la jugada aquí es dama por G7, que no solo atrae el rey a la casilla G7 para descubrir el jaque de B2, sino que elimina un bloqueador, un defensor en G7 como era el peón. Después de la obligada rey por G7, pues ahora tenemos que aprovechar la descubierta que tenemos aquí, pero tenemos que hacerlo, bueno, pues de la manera precisa. Y aquí la manera precisa es comiendo el caballo de D7, caballo por D7 es jaque. Podemos ver que este rey no puede ir casi a ninguna parte. No es un doble jaque aún, pero es un jaque, por lo tanto las negras, si se quieren tapar, pues perderán la dama, y por lo tanto la única casilla que tiene el rey ahora es G8. Pero ahora, después de rey G8, las blancas vuelven al ataque con caballo F6. Y ahora el rey negro, a cualquier casilla que juegue, queda nuevamente expuesto al ataque a la descubierta. Pues, por ejemplo, rey F7, que quizás es la mejor que pueden hacer, porque si no quedan otra vez a la descubierta de los jaques del alfil, pues viene caballo D5 simplemente. Y hagan lo que hagan las negras, van a perder la dama y por lo tanto las blancas se quedan con una ventaja de material decisiva. Vamos a ver otro caso de jaque a la descubierta que combina otras razones, otros motivos muy comunes en la descubierta. En esta posición parece que el rey esté seguro, pero resulta que este alfil tiene un poder oculto aquí. Este peón le priva, pero si pudiéramos sacar este peón de aquí, de alguna manera, avanzarlo, pues entonces el ataque sería mortífero. Por eso, cuando nosotros detectamos que hay un ataque latente, pero no podemos hacerlo, a veces forzamos la situación, abrimos la posición del rey o abrimos el paso de nuestras piezas simplemente para llegar a concluir el ataque que se esconde detrás de una pieza que en ese momento no tiene ninguna influencia. En este caso, torre por G2 atrae al rey hacia la casilla G2, que es una casilla en la que seguramente este alfil le podrá hacer jaque. Ahora el rey obviamente está obligado a comer porque si no viene el mate en H3 y después de rey por G2 viene la jugada, buenísima jugada, torre por F2. Torre por F2 pues fuerza otra vez la captura porque bueno, el rey no puede capturar, no se puede ir porque sigue el mate y este alfil que bloqueaba el avance de este peón de aquí para la descubierta ya no lo puede hacer más y como el rey no puede tomar se tiene que quedar en la casilla G2 a tiro del jaque del alfil. Por lo tanto, después de alfil por F2 viene la jugada E3 y ahora sí el ataque es definitivo porque cualquier sitio donde vaya el rey, si va a F1, dama por F2 es mate, si va a G1 es dama por F2 mate, y si va a H2 pues también es dama por F2 mate. Cualquiera que haga, pues se sigue el mate directo. Esta es una combinación basada en un patrón, hablábamos de patrones, ¿no? Pues de un patrón muy típico de mate, un patrón que hay que tener en la cabeza porque ayuda a resolver situaciones después de algunos sacrificios en el enroque enemigo. En esta posición hay un patrón latente que cualquier jugador experimentado detectaría, que es el patrón del mate con alfil y dama al rey que está en G8. Aquí pues el patrón sigue con alfil H7, el rey no se puede mover más que a H8 y ahora viene un jaque a la descubierta con alfil G6, después de rey G8 viene dama H7 y después de rey F8 viene dama por F7. Y dirás, un momento, pero si aquí hay un alfil, no podemos hacer mate en F7. Y es verdad, no podemos hacer mate. Este es el patrón
que nosotros tenemos en la cabeza. Y así funciona nuestra mente cuando intentamos descubrir algunos patrones. Cuando lo tenemos en la cabeza y decimos, aquí hay alguna cosa, me suena este patrón, pero en este momento este patrón no se puede hacer porque hay un alfil en D5 que controla la casilla. Pero si pensamos antes, decimos, si pudiéramos seguir esta combinación sin que este alfil estuviera en D5, entonces sí que haríamos mate. Por lo tanto, después de alfil H7, rey H8, las blancas tienen que hacer un movimiento de bloqueo, aparte de jaque a la descubierta. Y este movimiento es alfil C2. Alfil C2 lo que provoca es un jaque que fuerza al rey a G8, pero no solo eso, sino que protege la torre de estar atacada con jaque. Entonces, después de rey G8, ahora viene torre G2. Torre G2 que sería mate si no fuera porque este alfil se encuentra aquí. Por lo tanto, las negras están obligadas a tomar la torre. Alfil por G2. Y ahora este rey está protegido por una pieza enemiga. Es decir, ahora cualquier jaque que hagamos con este alfil, esta torre no hará jaque porque hay un bloqueo de la propia pieza en G2. Por lo tanto, ahora que vemos que este peón ya no está defendido, ahora sí podemos seguir con el patrón que hemos visto antes, que era alfil H7, rey H8, alfil G6, rey G8, dama H7, rey F8 y dama por F7 mate. Por lo tanto, los patrones a veces, como decíamos, sirven de guía para llegar a descubrir los detalles de una posición. ¿Cómo podemos llegar a realizar un patrón de mate? Pues quizá antes tenemos que ingeniárnoslas para conseguir que la posición quede como nosotros sabemos que es un patrón. Vamos al siguiente caso. Este caso también es muy famoso, es de una partida, como en casi todas las posiciones que te voy enseñando, es de una partida que enfrentaba a torre a un jugador y aquí encontró un motivo muy divertido. Es un motivo muy divertido porque es un sacrificio de dama, pero que fuerza a una combinación que es conocida como el molino, y ahora veremos por qué. Después de alfil F6, alfil F6 ataca directamente a G7, pero no solo eso, sino que ataca como en la posición esa que hemos visto de torre H5, ataca a la descubierta a una pieza indefendida de las negras que resulta encima ser la dama. Por lo tanto, las negras aquí están obligadas a tomar dama por H5. Pero después de dama por H5 ya vemos que este peón no se puede defender. Y ahora, torre por G7 es jaque, fuerza al rey a ir a H8 y ahora tenemos a disposición todo un seguido de jaques a la descubierta del alfil que no permitirán al rey bajar a la séptima fila porque habrá la torre y que provocarán una ganancia de material brutal para las blancas. Después de rey H8 empieza el molino, lo que se llama el molino, que es ir y volver. Torre por F7 es jaque, fuerza el rey a ir a G8, torre G7 otra vez. Vemos como ahora el problema de las negras es que este caballo no le permite al rey irse a F8 y por lo tanto está encerrado en las casillas G8 y H8. Después de torre G7, rey H8, torre por B7, ganando una pieza y forzando otra vez al rey a ir a G8, torre G7 otra vez, rey H8 y ahora, podríamos comer el peón de A7, pero tampoco es tan necesario. Lo que más se necesita ahora es tomar la dama de vuelta, porque hemos sacrificado una dama. Entonces, una jugada como torre G5, pues recupera la dama y nos deja con pieza de más. Y aparte de todos los peones que nos hemos comido. Seguimos ahora con otro tema táctico que se llama el jaque con dos piezas. Normalmente es un jaque a la descubierta, pero resulta que el jaque de la pieza que se descubre no es el único, sino que la pieza que se mueve para descubrir el ataque de la otra pieza también hace jaque. Es decir, las dos piezas hacen jaque. Y este es uno de los jaques más mortíferos y más duros que hay, porque al ser dos piezas en las que hacen jaque, no siempre se puede defender del ataque de las dos. Vamos a ver el caso
que nos ocupa, que es esta posición, es una posición de igualdad. El rey no está de igualdad aparente, claro. El rey no está puesto en la mejor casilla, está puesto en 7 y está a tiro de un ataque inminente de esta torre. Pero cualquier ataque en cualquier casilla, como por ejemplo C5, permitiría, de hecho, a las negras ganar la partida, porque este alfil también está atacando la torre. Entonces, tenemos que hacer un doble jaque, un jaque que no permita que este alfil capture nuestra torre. Por lo tanto, las blancas juegan alfil G5. Alfil G5 ataca al alfil, ataca al rey y ataca al rey. Las negras no pueden tomar el alfil porque es jaque con la torre, y las negras tampoco pueden tomar la torre porque es jaque con alfil. Y después de el movimiento de rey cualquiera, pues vamos a ganar el alfil. Vamos a ver otro caso. En este caso, las blancas acaban de tomar en C7 pensando, bueno, pues que atacan la dama, que ganan una calidad, pero nos han dado cuenta que su rey está muy mal puesto. Normalmente la seguridad del rey es una cosa que tenemos que tener presente en todos los casos, porque pueden aparecer, pueden surgir ataques como el que veremos ahora, que es demoledor. En una sola jugada se hace mate. En esta posición, después de caballo por C7, las negras jugaron alfil B4. Y ahora podemos ver cómo hay un ataque al rey aquí, hay un ataque al rey aquí. No podemos hacer C3 porque la dama ataca, no podemos cubrir el ataque de la dama porque el alfil ataca, no podemos cubrir con el caballo, no podemos cubrir con el alfil, no podemos cubrir aquí, no podemos hacer nada. Este alfil ataca por aquí la dama y este rey no se puede mover a ningún sitio, por lo tanto, aunque cueste creer, es mate. Este también es un caso de jaque a la descubierta y de atracción del rey, otra vez. Cuando lleguemos al capítulo de atracción lo veremos mucho mejor, pero estos son casos que sirven para verlo realmente bien. En este momento el rey no se puede atacar porque está, bueno, bien puesto aquí en E8. Las negras atacan mate. Esta casilla de aquí, si este caballo no estuviera, pues sería un ataque muy directo, pero es que las negras sí que pueden amenazar, por ejemplo, B3 para después, si las blancas juegan C3, pues tomar en A2 y la dama es imparable. Por lo tanto, las blancas tienen que conseguir un ataque de mate o un ataque fulminante forzado, con jugadas forzadas. Y lo primero que encuentran es, pues, dama de 8. Dama de 8 fuerza el rey a tomar, porque el rey no se puede ir a F8, no se puede ir a E7 tampoco, y el rey cuando toma en D8 se ve, como podemos ver, en medio del ataque de esta torre. Y ahora, después de caballo C6 jaque, este rey, bueno, se le hace jaque dos veces, una con la torre y la otra con el rey, y tiene que mover, no puede tapar ni puede capturar el caballo. Por lo tanto, después de la obligada rey aquí, y ya lo indica la máquina, vemos como torre D8 es mate. Es un mate bastante bonito. El rey está atrapado por sus peones y está atrapado en la última fila. Este es un caso muy famoso de una partida de Reti y Tartakáwer que se jugó en 1910 en Viena, y es un sacrificio de dama, una atracción, un ataque doble, lo tiene todo, y es de una partida que jugaron, de una partida real. Vamos a ver el ejemplo, es después de E4, C6, una Caro-Kann, D4, D5, caballo C3, D por E4, caballo por E4, caballo F6, una variante muy sólida, dama D3, que no es la jugada más común, pero es una variante. Aquí las negras empezaron ya a jugar un poco frívolamente, de una manera demasiado feliz, como se dice. Jugaron E5. Y después de 5, que puede parecer que ataca el peón de D4, bueno, que las negras podrán sacar su alfil tranquilamente, y todo eso, pues resulta que este movimiento pierde porque después de dama por E5,
podríamos decir que las blancas han ganado un peón. ¿Por qué? Pues la idea de las negras era hacer dama a5 y después de dama a5 podemos ver cómo este peón de aquí está atacado, ¿no? Y las negras pensaban, bueno, pues conseguiré este peón, sacaré las piezas y ganaré. Pero después de alfil d2, dama e5, dama por e5, enroque largo, ahora, aunque las negras ya están casi perdidas, jugaron, bueno, la peor de las jugadas. Y pensaron que este caballo, que está atacado dos veces, se podía comer. Y este caballo es verdad que está indefenso, porque está atacado por la dama y el caballo y solo está defendido por la dama. Pero no se puede comer, porque después de caballo por e4 vino la jugada maestra, dama de 8 otra vez, atrayendo al rey hacia la casilla d8, obligado, rey por d8, y aquí el rey se vio atacado por las dos piezas, está a tiro de las dos piezas que son la torre y el alfil, y después de alfil g5 podemos ver como el doble ataque no se puede evitar, no se puede tapar y no se puede capturar ninguna de las piezas. Después de rey e8 viene el mate, típico mate en d8 con la torre y el alfil. En la partida lo que se jugó es rey c7, que no mejora las circunstancias porque después de alfil d8 vemos un bonito mate con el rey en c7. Muy bien, pasamos a otro ejemplo, también muy famoso, de una partida de Andersen contra Dufresne llamada la Siempre Viva. Esta es una partida que es muy famosa por los... bueno, Andersen era un jugador romántico que se llama... Los jugadores románticos son aquellos que priorizan el ataque al material, les da igual entregar peones, entregar piezas, siempre y cuando tengan un ataque al rey directo. En este caso, las negras se pensaban que tenían un ataque muy fuerte porque están atacando mate en G8. La torre y la dama están puestas de la mejor manera. Pero aquí las blancas encontraron la continuación torre por E7. Torre por E7 que, bueno, fuerza la captura del caballo si es que las negras no quieren perder, porque si el caballo no captura, bueno, también podemos tener la defensa alfil F1, alfil F1 que defiende. Pero bueno, esto ya son otras cosas. Torre por E7, caballo por E7 y ahora la espectacular jugada dama por D7. Como vemos, es un patrón que se está repitiendo. La dama se sacrifica para traer al rey hacia una casilla donde recibirá un jaque doble a la descubierta. Después de rey por d7 viene el jaque a la descubierta, perdón, alfil f5. Alfil f5 mejor que el otro jaque porque este jaque de aquí evita que el rey se vaya a c8. Entonces, después de alfil f5, las negras no pueden tomar, no pueden cubrir, no pueden hacer nada. El rey se va a e8 y después de alfil d7 las negras jugaron rey f8 y siguió alfil por e7 mate. Otras posibilidades eran, pues, después de rey e8 alfil d7, pues si rey d8 viene un mate muy bonito con peón por que está muy bien, o alfil por, eso depende. Muy bien, vamos al siguiente caso de jaque con dos piezas. En este caso vemos como las negras tienen una batería montada aquí de alfil y de dama, pero aún no se puede aprovechar porque hay un caballo que lo está evitando. Si este caballo no estuviera, pues se nos iría de las manos la jugada torre por F3, porque este caballo no taparía, entonces después de alfil por F3 tendríamos dama por F3. Pero el caso es que está el caballo, entonces tenemos que forzar las circunstancias. ¿Y cómo lo hacemos? Pues atrayendo al rey hacia una casilla donde podamos hacer un jaque doble con el caballo y con el alfil. Y eso se hace con torre por F3. Torre por F3, fuerza alfil por F3 y después de dama por F3
esa sí que fuerza la captura del rey, porque aquí si no hubiéramos ganado 2 piezas por la torre. Por lo tanto, después de rey por f3, viene el jaque a la descubierta. Y con 2 piezas, caballo por d4. Caballo por d4 es un jaque con caballo y un jaque con alfil. Y aparte, este caballo está muy buen puesto porque controla estas casillas. Y esta es la casilla que tenía para escapar el rey y ahora ya no puede porque este caballo la está controlando. Y esta casilla tampoco es, bueno, tampoco está disponible por el rey porque está controlada por el alfil. Ahora solo hay una jugada, veamos cómo este alfil también ejerce una presión muy fuerte aquí. Solo hay una jugada que es rey g4 y ahora, bueno, como el rey ya no puede volver a ninguno de estos sitios, aprovechamos para mover nuestro alfil a c8 para hacer otro jaque. Este rey no puede subir porque están todos los peones, no puede irse a h3, no puede volver, no puede ir a la diagonal negra que controla el alfil negro y por lo tanto solo puede retirarse a h4, tras lo cual caballo f3 es mate. Vemos todos estos ataques aquí, todas estas flechitas que quedan muy bien, pues mate con el motivo del jaque a la descubierta doble, con 2 piezas, doble jaque, que es de los más fuertes y más difíciles de defender. Antes de llegar al apartado de los ejercicios, vamos a ver 3 ejemplos más con el motivo del ataque a la descubierta. En este ejemplo de aquí, que es una partida que jugó David Bronstein. David Bronstein era un gran jugador de la primera mitad del siglo XX que jugó un match para el Campeonato del Mundo contra Botvinnik, pero bueno, no consiguió ganar a pesar de que empató el match, pero entonces eso no era suficiente para ser campeón del mundo. Pues en este caso jugaba contra Barça, Gedeon Barça, otro fuerte jugador, y en esta posición que a primera vista parece igualada, encontró una gran combinación con el motivo subyacente de el jaque a la descubierta. Podemos ver que, bueno, que hay la igualdad de material, que la torre blanca está bien colocada, que todas las piezas están bien defendidas, pero resulta que el rey blanco tiene problemas en la última fila, en la primera fila, perdón, y no es tan fácil defender si se descubre el primer movimiento, que obviamente David Bronstein encontró, que es caballo por d3. Caballo por d3, bueno, indica a las blancas que tienen un problema en la primera fila y atacan el caballo, pero a su vez esta dama queda indefensa y puede tomar la dama, que es lo que hizo Barça. Hizo dama por f5. Tomó la dama pensando que las negras estaban obligadas a tomar g por f5, ¿no? Pero aquí Bronstein jugó una brillante jugada que, bueno, omitió, no es que omitiera, sino que pasó de capturar la dama y jugó caballo por e1. Caballo por e1 y de repente las blancas se encuentran con problemas gravísimos porque se amenaza el jaque mortífero, el doble jaque y jaque a la descubierta de caballo f3, que sería mate porque el rey no podría irse a h2. Por lo tanto, las blancas no tienen tiempo de salvar su dama y tienen que jugar rey f1. Y después de rey f1, bueno, hay que encontrar la continuación. Aquí algunos pues capturarían la dama y a su vez, bueno, pues volvería a la igualdad porque las blancas tomarían n1 y etcétera. Pero aquí Bronstein obviamente vio un poco más allá y siguió con caballo c2, que es jaque a la descubierta. c2, las blancas no pueden tapar n1 porque sería mate y deciden irse a c1. A c1 porque tras rey e2, pues posiblemente podrás ver el tema táctico, el doble ataque que está escondido aquí, pues sí, caballo d4, caballo d4 es un doble y recupera la dama con pieza de más. Por lo tanto, las blancas encontraron un recurso que es alfil c1 y después de torre por c1 lo que tenían en mente es que ahora, pues rey e2
las blancas pueden encontrar el jaque en D4, pero la torre ahora está colgando, el caballo está clavado, por decirlo de alguna manera. No obstante, Bronstein jugó caballo D4 igualmente, porque después de rey D2 atacando la torre, viene caballo B3. Y la torre está defendida, el rey se tiene que ir y capturaremos la dama con una ventaja de 2 piezas y por lo tanto una ventaja ganadora. Vamos al siguiente ejemplo. El siguiente es un ejemplo de una partida de Fritzstein y Aronin. Aronin, no confundir con Aronian, es un jugador de principios de la primera mitad del siglo XX también muy fuerte. Y aquí Fritzstein encontró una combinación también, bueno, pues relacionada con el jaque a la descubierta, pero con una combinación también geométrica bastante bonita, porque el alfil aquí será el principal causante de los estragos de la posición negra. Entonces aquí las blancas jugaron alfil h5. Alfil h5, bueno, que no solo es jaque a la descubierta, este alfil está defendido, se descubre el jaque de la torre, pero aparte el rey negro no puede tomar en f5, porque seguiría alfil g6 mate. Vamos a ver, alfil g6 mate gracias a la fuerza de estos peones en d5 y en f4. Por lo tanto, después de alfil h5, las negras tuvieron que retirarse a h7. Pero ahora el alfil vuelve a hacer de las suyas y se va a g6. g6, bueno, y obliga al rey a irse a g8, porque si rey g7, por ejemplo, pues alfil o rey h8, alfil d4 llega con mucho dolor para las negras. El caballo está clavado, el rey está en una posición casi de mate, la dama no tiene nada que hacer, este peón está defendido, es decir, bueno, sería mate en breve o victoria muy rápida. Después, entonces, de rey g8, vuelven las descubiertas otra vez. Pero primero, las blancas preparan con torre por f6 el camino de su otra torre y de este alfil. Las blancas aquí a la desesperada pues tomaron en e3, tampoco tienen nada mejor. Y ahora que la torre ya está en f6 y que el caballo ya no está, las blancas terminaron la combinación con alfil f7. El rey se fue a f8. Si rey h7 aquí, pues viene, bueno, alfil g8, rey h8 y torre por h6 es mate. Entonces las negras se fueron a f8 y después de alfil e6, este alfil hay que notar que ahora tiene un punto de apoyo muy bueno en d5 y por lo tanto no se podrá comer. Y ahora, bueno, tras rey e7 vino torre f7 jaque. Y bueno, después de rey e8 o rey e7 es igual, o rey d8, perdón, viene torre g8 mate después de que cubra el alfil. Entonces, bueno, aquí tampoco podían hacer gran cosa. Lo mismo sigue después de una jugada como rey d8. Bueno, viene lo mismo. El mate de las dos torres que hemos visto. Vamos a ver el siguiente ejemplo, el último ejemplo antes de los ejercicios. Esta es una partida de Alexander Koblenz, que también era un gran jugador de la primera mitad del siglo XX, y Ragozin, otro gran jugador. En este caso era un torneo de la URSS y se encontró Ragozin con esta posición. Y aquí Ragozin jugó la tentadora torre F3, que puede parecer que gane dama, y de hecho la gana después de alfil por e5, torre por d3, alfil h8, pero siguió dama f5, torre gf1, torre por h3, y ya podemos ver como después de dama g4, torre f8, alfil c8, caballo f2, las blancas tienen mucho material, esto no es suficiente, y de hecho las blancas ganaron esta partida. Por lo tanto, a veces estas combinaciones que vemos, que
que pueden ganar una dama o que ganan bastante material a primera vista, tenemos que repasar siempre que no den un contrajuego demasiado fuerte al otro bando. En este caso, por ejemplo, después de torre F3, pues la ventaja se evapora. Pero es que aquí las negras disponían de un recurso de jaque a la descubierta que no encontraron. Hubieran podido ganar con la jugada dama por E4, una grandísima jugada que fuerza a las blancas a tomar la dama porque se está amenazando absolutamente de todo, se está amenazando el alfil, a la dama, a todo. Y después de alfil por E4, torre F2, jaque de descubierta, podemos ver ahora, se descubre el ataque del alfil y el ataque de la torre, y es doble jaque, no solo jaque a la descubierta, sino doble jaque. Y después de las negras, las blancas no pueden tapar, no pueden tomar, no pueden hacer nada, solo pueden retirarse H1 y después de rey H1, a pesar de estar con dama de menos, gracias a la torre de G1 y el peón, bueno, la torre de G1 básicamente, que evita que el rey se escape, las negras pueden ganar haciendo jaque mate con torre H2. Pasamos ya a los ejercicios. El primer ejercicio es de una partida de Feldi contra Florian en Budapest en el 58 y aquí juegan las negras y ganan. Te doy un poco de tiempo y después vuelvo. Pues aquí las negras encontraron la gran jugada caballo B4. Caballo B4. Bueno, que ataca a la descubierta a la dama y que explota el tema del mate con alfil y caballo. Vemos que este alfil está dominando totalmente esta diagonal y podemos pensar que solo que pudiéramos hacer un jaque a este rey sería mate. Por lo tanto, después de caballo B4, las blancas o pierden la dama o es mate. Si, por ejemplo, eh, dama por G2, pues viene el mate en A2, caballo por A2, y es el jaque que buscábamos para hacer el mate porque el alfil este domina toda la diagonal. Y si las blancas se comen el caballo, bueno, pues nos comemos la dama porque había un ataque en la descubierta. Vamos al siguiente ejercicio. En esta posición de las blancas eran Rasulov, juegan las blancas y ganan. Pues aquí las blancas encontraron la jugada caballo de 5. Caballo de 5 que abre la descubierta de la dama hacia la dama en defensa de A5 de las negras y las negras se ven totalmente imposibilitadas para hacer algo. Pues si comen la dama, que es lo que hicieron, viene caballo 7 aprovechando que este alfil bueno, defiende este caballo y este caballo domina la casilla H8 y por lo tanto caballo 7 es mate. Si las negras se comían el caballo en D5, pues dama por A5 es ganadora porque gana la dama por 2 piezas y esta es ventaja decisiva. Vamos al siguiente ejercicio. Esta es una partida de Maric contra Gligoric y aquí Gligoric, que jugaba con negras, encontró la jugada ganadora. Pues Gligoric encontró torre B3, que no solo ataca la dama a la descubierta, que está indefensa, sino que aparte amenaza mate en una, bueno, mate en dos, porque las blancas se podrían tapar 2 veces, pero sería mate igual, mate en B1 atacando la torre. Y las blancas no pueden hacer nada. Si toman la dama, pues es mate en B1, y si toman la torre, pues pierden la dama. Una jugada como dama D1, ahora podemos ver que esta dama escondía un ataque aquí a la torre y por lo tanto después de torre por B1 que obliga a las blancas a tomar la torre porque si no sería mate después, dama por B1, dama por F5 y las negras están con pieza de más y ganando.
Siguiente ejercicio. Esta es una partida de Kuprejci contra Tchaikovsky y aquí juegan las blancas y ganan. Pues las blancas jugaron la espectacular caballo C8, que es espectacular no por el hecho de que sea una descubierta, que eso ya lo sabíamos, sino porque las negras están indefensas y no se pueden tapar en ningún sitio, ahora lo veremos. Después de caballo C8 viene caballo C5 y las blancas pueden tranquilamente tomar en C5 porque existe un mate de última fila con la torre. Después de dama por C5 jaque, dama por C5, torre de 8 es mate. Si las negras jugaban otra jugada como dama C5, pues sigue la misma combinación, dama por C5, caballo por C5 y torre de 8 es mate. Y finalmente, el mate más rápido era si las negras jugaban rey E8. Rey E8 ya podéis ver que se repite el mate del beso porque esta dama no puede acceder a la casilla E7 y por lo tanto dama E7 es mate. Esta es una partida de Trifunovic contra Aron y juegan las blancas y ganan. Bueno, pues este es un ejemplo como los dos primeros que hemos visto en este capítulo. Un ejemplo de ataque a la descubierta, pero sin jaque, pero haciendo una amenaza muy fuerte. En este caso, Trifunovic encontró alfil G8 que amenaza mate en una aquí y amenaza la torre que está atacada por las dos torres y por lo tanto las negras se encuentran, bueno, indefensas delante de las dos amenazas. Tienen que tomar el alfil porque si no es mate y después de tomar el alfil las blancas toman la torre y ganan no solo calidad sino que la partida. Siguiente ejemplo. Esta es una partida de Portisch contra Florian y aquí Florian encontró la jugada ganadora. Por tanto, juegan negras y ganan. Pues bueno, Florian encontró una jugada muy espectacular que bueno, aprovecha la debilidad del rey blanco y el control de las casillas negras de este monstruoso alfil de aquí. Jugó torre E3, gran jugada. Después de torre E3 podemos ver como dama por D5, por ejemplo, pues se encuentra con dama por F4 y después de alfil F3, si rey G1, pues torre E1 es, vamos a ver, ¿no? Es mate por el ataque y por el control, doble ataque y doble jaque y control sobre la casilla H2. Y si después de alfil F3, torre por F3, rey G2, dama G3, rey H1 y dama por H3 es mate. Por lo tanto, las negras aquí, bueno, las blancas, perdón, en vez de jugar dama por D5, jugaron dama F2, que parece que salve a las blancas. Pero aquí se encuentran con una grandísima jugada. Esta jugada es torre E1. Torre E1, bueno, para empezar es jaque, este alfil no se puede comer y las blancas pueden capturar de tres maneras y las tres pierden. Vamos a ver, por ejemplo, rey por E1. Tras rey por E1, bueno, pues las negras simplemente capturan la dama, rey por F2 y dama por F4 con ventaja decisiva. Después de torre por E1, otra vez alfil por F2, rey por F2 y dama por C3 con ventaja también decisiva. Y si la más lógica, que es la de no dar la dama directamente, porque al final con dama contra torre y alfil ya sabemos que se gana, si las blancas aquí en vez de tomar con rey o con torre toman de dama, dama por E1, se encuentran con una gran combinación que empieza por dama por F4,
forzando rey E2, porque de otra manera sería mate en F2, rey E2, y después de dama E3 vemos esta batería, esta combinación fortísima de piezas, aprovechando que este peón de aquí controla la casilla de 3 también. Fuerza, rey F1 y después de dama G1, rey E2, las negras se comen el alfil con, bueno, casi mate, porque el rey no se puede mover. Lo único que le queda a las blancas es taparse con la dama, después de dama F2, dama por F2 es mate, ya que esta torre evita la salida del rey. Vamos al siguiente. Esta es una partida de Grigorich contra Tringov. Y en esta posición las negras encontraron la jugada ganadora. Bueno, pues podemos ver que este alfil aquí tiene una potencia muy fuerte y esta dama puede amenazar mate si no estuviera este peón. Por lo tanto, Tringov jugó simplemente E3. E3 que amenaza mate. Este peón hay que comerlo de alguna manera. La dama está atacada también. Y después de, bueno, Grigorich jugó H7, rey por H7, torre por E3, que parece que sigue defendiendo este peón. Si la dama se movía, se comía el alfil. Pues torre por C4 gana porque la dama no se puede desviar de la defensa del peón de G2. En otro caso, por ejemplo, si aquí se jugaba torre por E3, primero antes del jaque, bueno, la cosa no cambia. Torre por D4 es lo mismo. Y es, bueno, ganancia de pieza y de la partida. Vamos al siguiente ejercicio. En este ejercicio, que es una partida de Andonov-Putian, juegan las negras y ganan. Pues aquí las negras encontraron la jugada caballo D3, descubriendo un ataque directo a la dama, como podemos ver, y aparte, bueno, pues haciendo jaque. Y si las blancas aquí capturan el caballo con el peón, pues las negras comen la dama simplemente. Y después de dama por D3, que es, bueno, la manera de no perder la dama directamente, dama C1 jaque, aprovecha que este caballo no deja salir a este rey y no hay defensa en D1. Y por lo tanto, después de torre por C1, torre por C1 es mate. Siguiente. Esta es una partida de Kazan contra Gorovitz. Y aquí las negras encontraron la continuación ganadora. Bueno, de hecho, no encontraron la continuación ganadora. Jugaron dama por C5 y después de caballo por C5, alfil por F1, torre por F1 y torre por F2. Bueno, la partida terminó con tablas. Las negras no vieron la jugada alfil por F1. Jaque a la descubierta, pero bueno, hay una dama aquí atacando a nuestra dama. Y efectivamente las blancas tomaron la dama. Pero ahora llega la avenida de la torre con torre por F2 y después de rey H1, alfil G2, jaque, fuerza, rey G1, es lo mismo si se va a H2, torre por E2, que es jaque, rey H2, alfil F3 y después del movimiento del rey vemos la cantidad de jaques a la descubierta que se han hecho, rey H3, alfil por H5, recupera la dama con ganancia de pieza. Esta es otra partida que enfrentó a Zita con Bronstein. Ya hemos visto a Bronstein en un ejemplo de este capítulo. Y aquí Bronstein con negras encontró la jugada ganadora.
Pues si bien hay que decir que torre F2 y después de dama D4, torre 8, F6 también es una posición ganadora, pero bueno, mucho menos forzada. La jugada que se hizo fue C6. C6 que ataca la torre. La torre tiene que cubrir en D4 porque si no hay un jaque a la descubierta mortal, pero ya veremos cómo este peón va a hacer estragos porque después de C5 ahora controla la casilla D4 y por lo tanto torre D5 se encuentra con torre F2 que corta la salida del rey aquí y claro, las blancas solo pueden tapar en D4 y por lo tanto van a perder la torre. Vamos a ver otro ejemplo. Este ejercicio es de una partida muy famosa del Campeonato del Mundo de Tarrasch contra Alekhine. En esta partida, Alekhine con negras encontró la combinación ganadora. Pues Alekhine jugó la espectacular dama por G2, jaque. Este sacrificio de dama, bueno, es obligado de comer y después de rey por G2 ahora aprovechamos no solo los ataques a la descubierta sino los dobles jaques. Aquí hay un doble jaque con jaque a la descubierta de torre G3, vemos que esta torre ataca, este alfil ataca, el rey solo puede ir a H2 y ahora vemos como la torre hará una escalita, una escalerita hasta llegar al mate final. Después de rey H2, torre G2, otra vez doble ataque, doble jaque, rey H1, otra vez doble jaque y después de rey G1, ahora sí, finalmente torre H1 es mate, con el típico mate del alfil y la torre. Bueno, pues quedan dos ejercicios, vamos a ver. Penúltimo ejercicio, este ejercicio es de una partida de Holmes contra Tenner y aquí juegan las blancas y ganan. Pues Holmes encontró la jugada caballo de 7, que deja atacada a su dama, permite que se la coman, pero es un ataque a la descubierta. Se ataca al rey y se obliga a las negras a tomar la dama, porque de otra manera dama E7, por ejemplo, pues dama por E7 sería mate. Por lo tanto, las negras están obligadas a tomar. Y después de caballo por E2, ahora vemos otra vez la fuerza del doble jaque. Caballo F6, jaque, doble jaque de hecho, es mate, gracias a que es doble jaque y que este alfil controla esta gran diagonal de aquí. Las negras no pueden hacer nada para evitar este mate. Último ejercicio. Esta es una partida de Osmolovsky contra Baranov y Osmolovsky con blancas encontró la jugada ganadora. Pues bueno, para terminar, otro tema de jaque a la descubierta, empezando por una atracción. La jugada fue dama de 8, una grandísima jugada que fuerza el rey a venir hacia D8 y después de rey por D8 viene caballo por E6. Caballo por E6 es doble jaque con la torre y con el caballo y después de rey E7 podemos ver, por ejemplo, que si rey E8 pues viene caballo por G7 que es jaque y después de la captura obligada del alfil, alfil G5 es jaque y después de que el alfil tape pues torre de 8 volvemos a ver el mate de alfil y torre y después de caballo por E6 si rey C8 bueno pues el mate es mucho más sencillo, torre de 8 es mate, por lo tanto las negras se fueron a E7 y después de E7 la combinación sigue con alfil G5 que fuerza F6 porque si rey E8 pues sigue torre de 8 mate y por lo tanto después de F6 las blancas jugaron caballo de 8 y caballo de 8 pues bueno no es mate directo pero lo único que pueden hacer las negras es taparse con dama y ahora sí después de
dama E6, sigue torre por E6, mate. Fijémonos como la coordinación de las piezas blancas es absoluta gracias a la exposición a la inseguridad de este rey. Pues bueno, hemos terminado y vamos a pasar al siguiente capítulo.